Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando lo estés escuchando. Hoy vamos a dar la Celestina. Bien, como tenéis que saber, si habéis leído ya los apuntes, la Celestina es una obra que la vamos a catalogar como teatro, ¿vale? Aunque realmente no fue escrita para ser representada en un origen. Fue escrita fue publicada, mejor dicho, en el año 1499. Y es una obra que realmente no llega a ser renacentista, sino que se encuentra en un periodo de transición entre la Edad Media y Renacimiento. A este periodo de transición lo llamamos pre-renacimiento. Su autor fue Fernando de Roja, un hombre del que se sabe poco y del que conocemos su nombre gracias a que hay un poema al principio de la Celestina que, si unimos las primeras letras del poema, la primera letra de cada verso, forma su nombre. Porque él no publicó la obra con nombre por, suponemos, cierto temor, ya que bueno, era un converso judío, esto es decir, que se había pasado del judaísmo al cristianismo, y quizás, bueno, pues podía haber tenido algunos problemas por las críticas que hace en la Celestina a la sociedad de la época. En un principio la obra no se llamó La Celestina, como veis en la pantalla se llamó Comedia de Calixto y Melibea. Después, bueno, se conoció como Tragicomedia de Calixto y Melibea, y dada la popularidad que adquirió el personaje de Celestina, que realmente en un origen no es el protagonista, ¿vale? No, en ningún momento la Celestina va a ser la protagonista de la historia, pues debido a su popularidad acabó llamándose La Celestina. Como ya os he dicho antes, es un teatro para ser leído, es casi como una novela dialogada. Es demasiado larga como para ser una obra de teatro, y podemos considerar que se trata casi de una obra de tipo universitario. En esta época había todavía universitarios que escribían novelas para ser leídas. Bien. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esta es una obra muy particular que innova, ¿vale? Que es muy novedosa para su momento, ya que por una parte rompe con la tendencia del amor cortés, ¿vale? El amor cortés, luego lo repaso, pero ya sabéis que estaba de moda en el Renacimiento, era una forma de entender el amor. Y aquí hay una reversión, ¿vale? Se rompe con el esquema del amor cortés y se juega un poco con ello. Además, es una de las primeras obras españolas donde se le da espacio a las clases bajas. ¿Vale? Vamos a encontrar a criados, a prostitutas, a la propia Celestina, que se encarga que pertenece a una clase baja, ¿vale? Que fue prostituta de joven, que van a tener su propia voz. Es más, la obra va a distinguir entre la clase alta, con un lenguaje más culto, más elevado, más exquisito, frente a un lenguaje más popular de las clases bajas, donde vamos a encontrar una gran cantidad de frases hechas, proverbios. Por ejemplo, Celestina acumula una gran cantidad de refranes que los especialistas muchas veces han estudiado para saber pues de dónde procedían estos refranes y si seguían vigentes en nuestro lenguaje en la actualidad. Bien, antes de empezar a contar un poco la historia de la Celestina y ver algunas de sus características principales, quiero abordar dos temas. El primero es el tema del embrujo. Mira, ¿cómo os sentiríais vosotros? Quiero que pensáis un poco antes de empezar, si os embrujaran, ¿vale? Para enamorar de una persona a la que no queréis. Pensad un poco sobre ello, porque la obra va a tratar este asunto, va a tratar la cuestión del amor no correspondido y las consecuencias que tiene la pasión desmedida, ¿de acuerdo? Y por otra parte vamos a tener esta cuestión: ¿qué pasaría si participa en un trabajo, sea lícito o sea ilícito, ¿vale? Y no te dieran tu recompensa correspondiente, es decir, no te pagaran adecuadamente o no recibieran lo que te habían prometido por realizar ese trabajo. Pensad un poco sobre ello y vamos a ver qué respuesta a estas dos preguntas nos da la Celestina, la obra. Bien,
En primer lugar, tenemos la cuestión del amor cortés. Antes de empezar con la obra, os quiero recordar que el amor cortés consistía en que el amado, el amante, quería conseguir a una dama y para ello debía superar una serie de pruebas que lo acercarían a la posibilidad de estar con la mujer que amaba, habiendo demostrado su valía, su coraje y obviamente todas esas características positivas que en esta época se tenían en cuenta. Era una forma de enseñar a los jóvenes nobles cómo tenían que esforzarse en conseguir la fama y por tanto a partir de esa fama alcanzar finalmente el amor, pero el amor visto más como una relación de lealtad, una relación impostada, una relación concertada a fin de cuentas, que se debía muchas más veces a la condición social de los amantes que al propio amor que existía entre ellos. Dicho esto, vamos a ver qué sucede en esta historia. En un primer lugar tenemos a Calisto, que está enamorado de la joven Melibea. Sin embargo, como ya podemos apreciar, Melibea no está enamorada de él. Dentro de la lógica del amor cortés, lo idóneo sería que ahora Calisto enfrentara una serie de pruebas para lograr el amor de Melibea. Es decir, hiciera un cortejo, demostrara su valía para que Melibea estuviera con él. Sin embargo, va a haber una ruptura con esta lógica. Una ruptura que es casi paródica. Calisto va a ir a uno de sus criados, a un amigo y criado suyo que se llama Sempronio. Y bueno, pues como cuando te dan calabaza o te rechazan, va a quejarse de lo que él ama a Melibea, que la quiere más que a nada en este mundo. Incluso, y esto en esta época todavía, donde el cristianismo tiene una gran fuerza en la sociedad, pues llega a blasfemar. Es decir, cuando Sempronio le dice, tú no eres cristiano, él rechaza la religión por poner por delante a Melibea. Tenéis que tener en cuenta que el amor cortés siempre defendía también que la finalidad también era la adoración prácticamente divina, ¿no? Es decir, el hecho de que se ama a la dama como si fuera un dios, una diosa. Por eso aquí Calisto sigue esa lógica, sigue la lógica del amor cortés y pone a Melibea por delante de Dios, como si fuera el motivo de su adoración, ¿vale? El motivo de su fe, casi. Ante esta situación, pues Sempronio le va a plantear una posible solución. Sempronio tiene una visión de esta cuestión más alejada. Debemos tener en cuenta que la pasión de Calisto es tan desmedida, es tan elevada, que él describe a Melibea de una forma exagerada. La mujer más bella del mundo dentro del canon de belleza de la época. Recordad, creo que esto ya lo comentamos una vez en clase, que en cada época tienen una forma de interpretar la belleza, de considerar qué es bello y qué no lo es. A eso se le llama canon de belleza. Entonces Calisto, cuando ve y describe a Melibea en la obra, este texto que veis en pantalla pertenece a la obra de teatro, habla de ella pues en cuestión del el oro de su cabello, porque es rubia obviamente, los ojos verdes así como rasgados, que son más exóticos que los ojos marrones, las pestañas largas, las cejas delgadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados. Es decir, toda esta figura de la dama rubia, nuevamente de tono más pálido, de nariz y formas pequeñas, y una belleza exótica, una belleza también diferente, ¿no? Esos ojos rasgados, esos ojos verdes. Cuidado con esto porque esta es la visión de Calisto. En esta época el amor también se considera que disturba, ¿vale? Hace enloquecer a las personas. Había dos posiciones. La primera,
consideraba que el amor podía transformarnos en algo mejor, que el amor nos hacía buenos, nos hacía mejores. Sin embargo, la segunda postura es contraria. Esta postura cree que el amor nos engaña, nos miente. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en el arcipreste de Ita, en el libro de Buen Amor. El amor nos hace ver algo que no es real, nos ilusiona con una mentira. Nosotros no podemos saber cómo es el aspecto de Melibea porque solo la conocemos por las palabras de los personajes. Calisto la ve así porque está enamorado. Sin embargo, aparecen dos prostitutas en la obra de teatro, Adeusa y Elicia, que la describen también. La describen como una belleza que en verdad es ficticia, que estará hecha con la compra de algunos productos, de forma que Melibea realmente es fea, pero se apaña, se maquilla, se prepara para fingir una hermosura que no tiene. Es decir, es bella porque es rica, porque tiene dinero para eso. Esta visión crítica, además con las mujeres, nos da dos posiciones enfrentadas. La posición de Calisto, que ve una belleza en ella tremenda, y la posición de las prostitutas, que están envidiosas además de la posición de Melibea, que la critica. Seguramente Melibea está en un punto intermedio entre estas dos posturas, ya que lo que hace la obra es posicionarlo en dos extremos. Y entre dos extremos, pues lo más seguro es que la cuestión se quedase más bien en una zona media. Bien. Finalmente, Sempronio convence a su amo, a Calisto, de visitar a la vieja Celestina, a quien él conocía. Es cierto que el encuentro con Celestina se trata de un trato comercial. Calisto básicamente le promete que le va a entregar un collar dorado a cambio de que ella consiga que Melibea se enamore de él, ¿vale? Mediante algún tipo de hechizo, mediante algún tipo de manipulación. Hay un criado, un siervo, Pármeno, que no está de acuerdo en un principio con hacer esto. Él es una voz en un principio razonable, la voz de la razón en esta historia, pero sin embargo se deja convencer por la codicia. Cuando Sempronio le convence de que puede sacar algún beneficio de esta situación. Hay que tener en cuenta que además estos dos personajes, Pármeno y Sempronio, están enamorados o están casi en una relación con las dos prostitutas que trabajan para Celestina, que son Elicia y Adeusa. Bien, una vez que llegan a este trato, Celestina conversa con Melibea. Y Melibea, en un principio, cuando es preguntada por Calisto, básicamente se queja de él. Dice que no siente, que lo odia, que está loco, que realmente él no le ama y que además no está de acuerdo con la postura de Celestina. Celestina le empieza a hablar bien de él y ella lo rechaza por completo. Sin embargo, Celestina usa su magia, usa una especie de manto que le regala hechizado, y en la misma conversación, que había empezado así, acaba diciendo que Calisto es básicamente su vida, su señor, a quien tiene que rendirse. Aquí es donde se produce la inversión del amor cortés. Calisto ha traicionado al amor cortés, ha usado unos medios que no eran lícitos, que no estaban permitidos, no ha superado ninguna prueba y ha provocado que la dama, a quien él tenía que adorar, a quien él tenía que convencer, haya caído a sus pies considerándolo que él es ese Dios al que tiene que seguir, que sin Calisto no puede seguir viviendo. De esta forma, si la obra acabase aquí, pues el mensaje sería básicamente que Calisto y Melibea acaban juntos y que Celestina consigue su premio por haber hecho su trabajo. Sin embargo, esta obra tiene un punto ético. No solo pretende entretener, sino también enseñar, es decir, indicar cómo se tienen que comportar las personas. Si el amor cortés era una lección de cómo afrontar una relación y cómo afrontar la nobleza, ¿no? Y cómo alcanzar la fama, pues esto es justamente lo contrario, es lo que no se debe hacer.
¿vale? Entonces la obra no va a acabar en este final, no va a acabar con todos los personajes satisfechos. Ahí es donde llega la muerte. La muerte es la consecuencia de su mal comportamiento. En un primer lugar, Pármeno y Sempronio se enfrentan a la Celestina porque ella se niega a entregarle parte del collar, parte de esa recompensa. Ellos consideran que como son quienes han puesto en contacto a Calisto y Melibea, tienen que llevarse parte de la recompensa, y en verdad era un trato que se había hecho antes. Sin embargo, la Celestina se niega, y ante esta circunstancia los dos se van a enfrentar a ella y la van a asesinar. No obstante, la obra es también muy justa, y entonces ellos son apresados por asesinato y finalmente sentenciados a muerte. A fin de cuentas, son también parte de la causa por la que Calisto se equivoca, y también por la codicia han cometido un asesinato. En segundo lugar, Calisto sufre un accidente. La verdad es que la obra no detalla mucho lo que sucede, simplemente parece ser que estando junto a Melibea en un momento de pasión, están en una parte alta, intenta bajar por unas escaleras por las que había subido a la ventana de Melibea y se cae por esas ventanas y fallece. Esta es la escena que tenéis aquí, si queréis pararla y leerla, es justamente el momento en que Calisto se cae. El problema está en que, como veis, no es muy detallada. Por lo tanto, la pasión desmedida, el haber roto las normas de este amor cortés, es lo que provoca que Calisto fallezca por el destino, por una casualidad. Y finalmente Melibea. Melibea está presa del hechizo de Celestina y por tanto ha perdido la razón de su existencia si Calisto fallece. Por lo tanto, ella se va a suicidar. Por culpa de este embrujo, por culpa de haber roto las normas del amor cortés, no solo el destino va a ser cruel con Calisto, sino también con Melibea. Pero Melibea acaba falleciendo precisamente por las acciones de los demás. Y ya con esto finalmente tendríamos la obra de la Celestina. Como veis, no solo es entretenida, sino que tiene una historia para enseñarnos algo. Fernando de Rojas nos aporta una obra muy rica en detalles, muy rica en la cuestión de tener a personajes muy definidos, con una gran personalidad. Pues la personalidad de Celestina precisamente es bastante relevante y por eso ha ganado tanta fama. Y finalmente es una obra sobre ética, es una obra moral para la época. Espero que no tengáis, que esté todo más o menos bien explicado, que no tengáis ninguna duda. Pero si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis mi email para contactarme, podemos hacer alguna sesión sobre esto y que pueda caer en el examen el contenido de la Celestina. El resto están los apuntes que os mandé y que están en el blog, ¿de acuerdo? Hasta luego, hasta la siguiente clase.